Bienvenidos, buscadores de misterios. ¿Están listos para adentrarse en una historia que les helará la sangre y les hará cuestionar cada sombra en sus noches? Porque lo que les traemos hoy no es solo un relato de terror, es una puerta hacia lo desconocido. En la fábrica de los sueños rotos, seguiremos los pasos de Daniel Hargrove, un investigador que descubre una fábrica abandonada donde las máquinas nunca se detienen, los obreros no tienen pupilas y las paredes sangran un líquido negro que recuerda. Desde el primer capítulo, cada rincón esconde secretos retorcidos. Máquinas que funcionan sin energía. Obreros que repiten frases en lenguajes olvidados. Un director que ofrece ascensos a cambio de tus pesadillas. Y un pozo que no lleva al infierno, sino a algo mucho peor. ¿Creen que conocen el verdadero terror? Esta historia los hará dudar. La pregunta es, ¿se atreverán a quedarse hasta el final? Porque una vez que entran a la fábrica, ya no habrá vuelta atrás. ¿Aceptan el desafío, buscadores de misterios? No olviden activar las notificaciones. Lo que viene, no querrán perdérselo. La niebla se aferraba al camino de tierra como una mano esquelética, retrasando el avance del coche de Daniel Hargrove. Las luces del vehículo apenas cortaban la bruma, revelando apenas los contornos de árboles retorcidos y postes de telégrafo inclinados, como si algo los hubiera empujado hacia atrás en un gesto de advertencia. El GPS había dejado de funcionar 10 minutos atrás, pero Daniel no necesitaba confirmación. Sabía que estaba cerca. Fábrica Arrow, abandonada en 1953 después de un incendio que mató a 47 trabajadores. Desde entonces, informes de luces, máquinas en movimiento y voces, había escrito en su libreta. Periodista de investigación especializado en lo inexplicable, Daniel estaba acostumbrado a lugares con historias turbias. Pero algo en los últimos testimonios lo había perturbado. Las paredes sangran, había dicho un cazador local antes de colgar abruptamente. El portón de hierro oxidado crujió bajo su empuje, revelando un patio de cemento agrietado del que brotaban hierbajos negros. La fábrica se alzaba ante él, un monstruo de ladrillo y metal, con ventanas rotas como ojos ciegos. Pero lo más inquietante no era su decadencia, sino el sonido. Un zumbido bajo, constante. Máquinas trabajando. Daniel encendió su linterna y avanzó hacia la entrada principal. El aire era denso, cargado con el olor a aceite rancio y algo más. Dulzón, como carne en descomposición. Las puertas de la nave principal estaban abiertas de par en par, y dentro, la oscuridad respiraba. El haz de luz reveló el interior, cintas transportadoras oxidadas, prensas hidráulicas cubiertas de telarañas espesas como cortinas. Y sin embargo, los engranajes giraban. Lentos, pero innegables. Sin electricidad, sin combustible. Imposible, murmuró. Su voz se perdió en el estruendo metálico, pero entonces, un nuevo sonido. Chasquidos. Como huesos rompiéndose acompasadamente. Daniel giró hacia el origen del ruido, una prensa hidráulica en la esquina, subiendo y bajando sola. Entre sus mandíbulas de acero, algo se retorcía. No, alguien. Una figura humana, indistinta, aplastándose y regenerándose una y otra vez, como si el mecanismo la estuviera triturando en un ciclo eterno. Las paredes, entonces, comenzaron a supurar. Gotas espesas de un líquido negro resbalaban por los ladrillos, acumulándose en charcos que reflejaban algo que no estaba allí, sombras alargadas, moviéndose entre las máquinas. Una voz susurró detrás de él, tan cerca que sintió el aliento en su nuca. Tú ya estás en la nómina. Daniel se volvió bruscamente, pero solo vio la prensa hidráulica. Ahora quieta. Impecable. Como si nunca hubiera estado en movimiento. Y entonces, las luces de la fábrica se encendieron. Todas a la vez. Las luces parpadeantes de la fábrica iluminaban el horror con una claridad brutal. Daniel se quedó inmóvil, el corazón golpeándole las costillas como un prisionero intentando escapar. Las lámparas colgantes, cubiertas de polvo y telarañas, proyectaban sombras danzantes sobre las paredes sudorosas. Pero lo peor no era la luz artificial resucitada después de décadas. Eran ellos. Figuras. Humanoides. Distribuidos entre las máquinas como obreros en pleno turno de noche.
Sus cuerpos eran demasiado largos, demasiado delgados, como si los huesos se hubieran estirado bajo la piel grisácea. Vestían overoles manchados de ese mismo líquido negro que resumaba de las paredes, pero sus rostros. Dios, sus rostros. Carecían de rasgos definidos. No tenían nariz, ni orejas, ni labios. Solo una boca sin dientes, una hendidura que se abría y cerraba al ritmo de los engranajes, y unos ojos vidriosos, blancos por completo, sin pupilas, sin iris. Como huevos cocidos incrustados en carne. Daniel contuvo el aliento. No me han visto. Pero entonces, como si una orden silenciosa hubiera recorrido la nave, todos giraron la cabeza hacia él al mismo tiempo. Un sonido surgió de sus bocas. No palabras, no exactamente. Más bien, ecos. Fragmentos de frases en un idioma que retorcía el cerebro, como si el lenguaje mismo se hubiera pudrido. Tara. Ga. Nómina. Uno de ellos, más cercano, se deslizó hacia Daniel. No caminaba. Sus pies no tocaban el suelo. Flotaba, arrastrando los dedos huesudos sobre una cinta transportadora oxidada. El periodista retrocedió, pero su espalda chocó contra algo frío y húmedo. Otro obrero. Este tenía algo escrito en el overol, apenas legible bajo las manchas negras. H. Rook, supervisor. El nombre de un obrero muerto en el incendio de 1953. La criatura inclinó su cabeza y su boca se abrió demasiado, hasta rasgarse en las mejillas. De su garganta brotó una voz que no era la suya, sino la de un niño. Papá, ¿por qué no viniste a buscarme? Daniel sintió que su mente se resquebrajaba. No es real. No puede ser real. Pero entonces, el obrero sin pupilas le pasó una mano por el hombro, y donde tocó, la carne de Daniel se entumeció, como si se estuviera convirtiendo en algo inorgánico. El susurro final llegó antes de que lograra zafarse. Tú ya estás en la nómina. Las luces se apagaron de golpe. En la oscuridad, las máquinas siguieron funcionando. El olor lo golpeó primero. Ácido, metálico, con un dulzor podrido que hacía que la saliva de Daniel se convirtiera en veneno bajo su lengua. Las luces habían vuelto, pero ahora titilaban en intervalos irregulares, como un corazón agonizante. Corrió hacia lo que parecía una sala de control, sus botas chapoteando en charcos de ese líquido negro que ahora cubría el suelo como una marea creciente. Al esquivar una columna de tuberías oxidadas, notó algo que lo detuvo en seco. Las tuberías respiraban. No era metáfora. Los gruesos conductos de metal palpitaban bajo sus manos, cálidos y húmedos, como arterias expuestas. Al acercar la linterna, vio que el líquido negro no solo fluía dentro de ellas, sino que también goteaba desde las junturas, como pus de una herida infectada. Una gota cayó sobre su mano. Daniel contuvo un grito al sentir el dolor agudo, como si le hubieran clavado una aguja al rojo vivo. Al mirar de cerca, el líquido no era simplemente negro. Era vivo. Microscópicas fibras se retorcían en su superficie, mezclándose con lo que ahora reconocía como sangre coagulada y fragmentos de algo más. Trozos de tejido grisáceo, como piel disuelta, pero con una textura que no pertenecía a ningún animal conocido. No es de este mundo, comprendió con horror. Un gemido lo hizo girar. En el rincón, uno de los obreros sin pupilas se desplomaba frente a una máquina de vapor, su cuerpo derritiéndose como si era bajo una flama invisible. Sus brazos se alargaron, los huesos crujiendo mientras la carne se licuaba, goteando en un charco negro que inmediatamente fue absorbido por las tuberías más cercanas. No mires. No mires. La voz era de mujer, desesperada, y venía de detrás de una pila de cajas marcadas con símbolos que Daniel no reconoció, triángulos invertidos y espirales que hacían que sus ojos ardieran. Empujó las cajas a un lado. Y encontró el pozo. Un agujero circular en el suelo, de unos 2 metros de diámetro, bordeado por dientes de metal oxidado. Dentro, el líquido negro burbujeaba como si algo enorme estuviera respirando bajo su superficie. Y flotando en él, medio sumergidos, había rostros. Docenas de ellos. Trabajadores de overol, sus ojos blancos como los de los obreros sin pupilas, pero sus bocas aún conservaban humanidad suficiente para gritar. Uno de ellos,
Una mujer con el pelo pegado al cráneo por el líquido, alzó una mano esquelética hacia Daniel. Nos convierte en parte de ella. En parte de la fábrica. Sus dedos empezaron a fundirse, las uñas cayendo como escamas mientras el líquido trepaba por su brazo. Córrete. Antes de que te... Su advertencia se cortó cuando algo desde las profundidades la agarró por los hombros y la arrastró bajo la superficie. Las tuberías a su alrededor vibraron, y por un segundo, Daniel juró que las paredes sonrieron. El ascensor chirrió al detenerse. Daniel no recordaba haberlo llamado, tampoco haber entrado. Pero ahí estaba, en esa jaula oxidada que olía a aceite quemado y carne vieja, mientras los cables gemían como almas colgadas. La puerta se abrió con un clunk siniestro, revelando un pasillo estrecho que conducía a una única puerta al final. Madera negra, empotrada con clavos de hierro, y una placa torcida que rezaba, director en letras sangrantes. El aire aquí era distinto, más denso, como si cada inhalación arrastrara partículas de algo que no debía ser respirado. Daniel sintió un picor en los pulmones, como si diminutos insectos estuvieran anidando en ellos. Antes de que pudiera tocar la puerta, esta se abrió sola. La oficina era un cadáver de lo que alguna vez fue lujo, muebles de madera carcomida, cortinas de terciopelo podridas, y un escritorio monumental cubierto de huesos tallados, pero lo que le arrancó el aliento fue lo que colgaba del techo. Tubos de vidrio. Docenas de ellos. Cada uno lleno con un líquido amarino que palpitaba suavemente, iluminado desde dentro por destellos azulados. Y dentro, rostros dormidos. Hombres, mujeres, niños, suspendidos en ese fluido, sus expresiones convulsionándose en lo que solo podía ser pesadillas vivas. Combustible, susurró una voz detrás de él. Daniel giró y vio al director. La criatura emergió de las sombras como una araña descendiendo de su telaraña. Su torso era humanoide, vestido con un traje de 3 piezas impecable, pero de sus costados brotaban otros brazos, huesudos y articulados como patas de insecto. Su rostro. Dios, su rostro. Cambiaba. Una sucesión de caras se deslizaban bajo su piel como peces bajo el hielo, un anciano con ojos sin párpados, una mujer con la boca cosida, un niño con dientes de metal. Cuando habló, lo hizo con todas las voces a la vez, un coro de agonías entrelazadas. Daniel Hargrove, tú investigas, pero no comprendes. Esta fábrica no fabrica objetos, fabrica realidades. Y tú, has sido promovido. Una de sus manos extendió un contrato amarillento. Las cláusulas estaban escritas en un idioma que hacía sangrar los ojos, pero Daniel entendió. El firmante cede sus sueños, sus pesadillas y toda memoria anterior a su ingreso, a cambio de un puesto permanente en Arrow Manufacturing Co. El director sonrió con 3 bocas a la vez. Firma. Y nunca más tendrás que temer a la oscuridad, porque serás la oscuridad. En ese momento, los tubos de vidrio brillaron con violencia, y Daniel vio la verdad. La fábrica era solo la punta. Un órgano de algo más grande. Algo que se extendía bajo la tierra, tentáculos de metal y carne penetrando en otras realidades, alimentándose de miedo, tejiendo pesadillas en la tela de lo existente. Los obreros sin pupilas no eran víctimas. Eran sacerdotes. Y el director era su dios. El contrato cayó al suelo. Daniel retrocedió, sus talones chocando contra uno de los tubos de vidrio. Dentro, el rostro de un hombre maduro se convulsionó, sus párpados cerrados agitándose como si luchara por despertar. Era él, o una versión ajada, con cicatrices que no reconocía. El director rió con el sonido de cristales rompiéndose. ¿Crees que eres el primero que viene a investigar? Tú mismo firmaste el contrato hace 90 años, Daniel. Y 50 años antes de eso. Y 2 siglos antes también. Una de sus manos múltiples señaló hacia una pared que antes no estaba allí, filas interminables de casilleros de metal, cada uno con un nombre grabado. Hargrove, de el suyo. Polvoriento. Y con una fecha, 1923. El suelo comenzó a temblar. Los tubos de vidrio estallaron uno tras otro, liberando un torrente de líquido negro y cuerpos semiconscientes que se arrastraban hacia Daniel.
Entre ellos, reconoció al cazador que le había hablado por teléfono, su boca llena de tornillos. No puedes escapar de lo que ya eres, gargajeó el hombre antes de derrumbarse, convertido en una masa de cables y carne. Las paredes sangraron. El techo se abrió como un pétalo carnoso, revelando un cielo que no era cielo, un vacío pulsante lleno de ruedas dentadas giratorias y ojos amarillos. La fábrica entera respiró. Y Daniel recordó. El ciclo. Firmar. Olvidar. Investigar. Descubrir. Firmar otra vez. Una y otra vez. Cada vez que rechazaba el contrato, la fábrica lo enviaba de vuelta al principio, borrando su memoria, dejando solo migajas de pesadillas. Los obreros sin pupilas eran versiones anteriores de sí mismo, destilados en puro miedo. El director se alzó ante él, su traje desgarrándose para revelar un torso hecho de carretes de película antigua, cada fotograma mostrando a Daniel muriendo de formas distintas. Ahogado en el líquido negro. Desgarrado por las máquinas. Volviéndose uno de ellos. Tú eliges cómo termina esta vez. La decisión. Un destello. La linterna de Daniel, ahora en sus manos, aunque no recordaba agarrarla. Podía. 1. Firmar, convertirse en el nuevo director, alimentándose de otros como él lo había hecho con él. 2. Destruir el núcleo, arrojarse al pozo de líquido negro, intentando matar a la bestia desde adentro, pero ¿acaso no era eso lo que ya había hecho en otro ciclo? 3. Correr, salir por la puerta trasera que ahora aparecía, iluminada por una luz cálida, demasiado parecida a la de su infancia. El director susurró. ¿Sabes cómo termina esto? Siempre termina igual. Daniel miró sus manos. Ya estaban más pálidas. Los dedos. ¿Siempre habían sido tan largos? Final abierto. La cámara retrocede. La fábrica sigue en pie. Las máquinas funcionan. En la línea de producción, un nuevo obrero sin pupilas gira hacia la cámara. Sus ojos blancos parpadean. Por un segundo, parecen tener iris. El plano se congela. Créditos que nunca fueron escritos comienzan a rodar. Felicitaciones por llegar hasta el final de esta escalofriante historia. No cualquiera tiene el valor de adentrarse en los secretos de la fábrica de los sueños rotos y salir, o no salir, del otro lado. Ahora queremos saber, ¿qué les pareció esta historia? ¿Les erizó la piel? ¿Les dejó esa sensación de que algo los observa desde las sombras? Cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más los perturbó. O si creen que Daniel logró escapar. Esta vez. Pero esto no termina aquí. Pronto tendremos una nueva historia, igual de misteriosa y retorcida que esta, porque en Misterios Misteriosos siempre cavamos más hondo en lo desconocido. Así que no se pierdan lo que viene. Si les gustó este viaje al horror, no olviden darle a me gusta, compartir con otros valientes y, si no lo han hecho, suscribirse para no perderse ningún misterio. Hasta la próxima, buscadores de misterios. Y recuerden, algunas fábricas nunca cierran.